Muy bien, hermanos, en este día vamos a compartir una palabra sencilla para tomar fuerza en estos días. Esta reunión de mitad de semana nos ayuda a nosotros a renovarnos un poquito y a seguir adelante con todas las situaciones que llevamos en la semana, ¿no? Cada uno está enfrentando una situación distinta, una situación en el hogar o en el trabajo, pero principalmente todo lo que viene o acontece en este tiempo estamos siendo sacudidos en cuanto a la fe. Y en este día quisiera hablarle acerca de algunos enemigos de la fe. Enemigos que tenemos en este tiempo que vienen específicamente a plantarse delante de nosotros, tratando de que nuestra fe no siga firme, sino que bajemos los brazos. ¿Sí? Vemos que en este tiempo hay muchos que de pronto se sienten así como cansados, como abatidos. Bueno, que nuestra fe esté bien firme, ¿sí? Porque una de las cosas que va a acontecer en el último periodo, antes de que el Señor venga, es que la fe de muchos va a decaer. Va a haber una gran falta de fe, y eso es llamativo, llama la atención en cuanto al estado que está cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que estar bien firmes y batallar en este tiempo con la fe. Así que quisiera en este día compartir algunos textos donde vamos a ir observando un poquito acerca de lo que necesitamos, digamos, tener en cuenta, mirar cómo el enemigo a veces va trabajando, cómo el mismo mundo va metiendo presión, y a veces nuestra propia carne también nos va debilitando en cuanto a las cosas de la fe. Entonces quisiera que abra su Biblia en Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías 5:13. Dice la palabra: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Repetimos el texto: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Una de los enemigos que tenemos que enfrentar en estos días es la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver el conocimiento con la fe? Es que muchas veces el enemigo camufla o viene solapado o escondido debajo de ciertas circunstancias que nosotros, por desconocer, las aceptamos o abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida. Y luego que nos damos cuenta, nos sentimos mal y nos falta la fe. Entonces, una de las estrategias que el enemigo tiene es mantener nuestra vida de una manera en la cual nosotros no podamos adquirir conocimiento. El conocimiento es importante porque nos va a prevenir de un montón de situaciones de las cuales muchas veces nosotros participamos o caemos en eso por desconocer qué viene después de eso. Entonces el conocimiento es importante porque también va a mantener nuestra vida, nuestra fe bien firme, ¿sí? El texto dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. El pueblo dice que
fue llevado cautivo, el enemigo pudo vencerlo y llevarlo cautivo porque no tuvo conocimiento. De alguna manera, ese conocimiento le mantenía y le hacía estar atento, pero al desconocer cómo el enemigo trabajaba, su fe fue debilitada y decayó y vino abajo, se vino abajo. Y esto a mí me llama la atención porque dice, mi pueblo fue llevado cautivo, ¿no? Y hoy más que nunca vemos un montón de hermanos que son del pueblo de Dios, pero que están bajo un cautiverio, que tienen ciertas ataduras, ciertas cosas que de pronto están limitados. Y la fe no es la misma, su andar no es el mismo. Hay algo que ha tomado cautivo a esa persona y la fe ha sido afectada. Entonces, el primer enemigo que vemos es la falta de conocimiento. Quisiera también ver en Mateo capítulo 14. Vamos a ir mirando algunos textos. Tengo algunos más, pero lo vamos a ir haciendo breve y compartiendo esto. Mateo 14, desde el versículo 25. Mateo 14, versículo 25 hasta el 31. Dice el texto, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algo que viene en contra en nuestra vida, que es un enemigo de la fe, es la duda. ¿Sí? La duda es algo que deteriora la fe, viene y ataca directamente a la fe. De pronto, como Pedro, podemos estar andando, dando pasos de fe y caminando sobre el agua, pero cuando viene la duda, nos comenzamos a hundir. ¿Cuántas veces hemos emprendido algo confiados, seguros, porque yo sé que el Señor me va a ayudar y cuando empezamos a mirar que no salió como nosotros creíamos, nos empezamos a hundir. Y empezamos a clamar como Pedro, Señor, ayúdame, Señor, sácame de este problema. ¿Por qué? Porque en lugar de darle lugar a la fe, le dimos lugar a la duda. Y la duda siempre nos va a hundir. La duda siempre nos lleva abajo. Es interesante notar que de pronto cuando estaban los discípulos en la barca y comienzan a ver a alguien que venía caminando, lo primero que es un fantasma, ¿no? ¿Cómo surgen en los momentos de temor, de miedo, cómo surgen las cosas que teníamos del mundo, ¿no? Porque en la Biblia no habla acerca de fantasmas. No hay una descripción que existan los fantasmas, pero en la creencia popular están, ¿sí? Las brujas, que las hay, dijo uno, ¿no? Entonces, las creencias populares siempre vienen en los momentos donde hay temor. Y hay esas creencias que a veces tenemos que de pronto nos pasa algo porque estamos en pecado, porque Dios no nos bendice, porque seguro que está enojado. O esas creencias populares a veces también deterioran nuestra fe. Pero por sobre todas las cosas, la duda es lo que nos hunde,
lo que hace que nosotros nos vayamos alejando del Señor. En esta misma porción vamos a repetir el versículo 26, y dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra de las cosas que afecta a nuestra fe es el temor, el miedo. El miedo nos paraliza. La fe nos impulsa a ser confiados en Dios. Pero el temor o el miedo nos detiene y nos frena porque no depositamos la fe en Dios. La depositamos en nuestra vida. Y si la depositamos en nuestra vida, siempre vamos a tener miedo. Porque no tenemos nosotros los medios, las formas para solucionar los problemas. La fe siempre tiene que estar basada en nuestro Señor, no en nosotros. Cuando viene el temor a nuestra vida, o cuando vienen los miedos, nos van a frenar en todas las áreas, ¿sí? Y eso, el temor es un enemigo de la fe. Viene a enfrentarse porque la fe nos da a nosotros valentía, nos da seguridad, nos da confianza. El miedo o el temor es todo lo contrario. Nos debilita, nos frena, nos limita en avanzar. Entonces, ese es otro enemigo que está presente cuando hay falta de fe, que viene a atacarnos a la fe, ¿sí? Y de pronto por ahí, si nosotros vamos a observar en nuestra vida, hay veces que nos sentimos mal y no sabemos por qué estamos así, ¿no? Nos sentimos medios débiles. Es que seguramente hay alguno de estos enemigos que se ha levantado en contra de nuestra fe, en contra de la fe que tenemos. Y sea como sea, si es falta de conocimiento, si es alguna duda que tenemos, si es temor, o el resto que vamos a nombrar, que también van a afectar, siempre nosotros tenemos que pararnos y hacer frente a eso, ¿sí? Los temores no se van de nuestra vida hasta que nosotros no los enfrentamos. Las dudas no se van de nuestra vida hasta que nosotros tenemos certeza de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. El conocimiento lo adquirimos, pero si no lo aplicamos, siempre vamos a estar desconociendo qué podemos lograr y qué no podemos lograr. Entonces, cada una de las cosas que nosotros vamos a ir avanzando, necesitamos la fe para impulsarlo. Necesitamos fe para hacer, dar ese paso y ir avanzando, ¿sí? Vamos a otro texto, Hebreos 3:12, sí. Hebreos 3:12. Quisiera que ahí miremos, va a hablar acerca de la incredulidad. Pero esto no es para nosotros, es para justo los hermanos que no vinieron, ¿no? El escritor de la carta a los Hebreos da este consejo. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es algo que nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, Él iba por las aldeas, por las ciudades, haciendo un montón de bienes a las personas, ayudándolas, bendiciéndolas, iba demostrando que el reino de Dios se había acercado. Pero llegó a un lugar donde no pudo hacer milagros.
y fueron pocos los milagros que hizo por la incredulidad de la gente. Siempre que hay incredulidad, nos apartamos de Dios, nos alejamos. Ser incrédulo es algo que a Dios no le agrada, ¿sí? Y el consejo que da aquí el escritor a los hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es algo que afecta nuestro corazón, que se instala en nuestro corazón, que viene a nuestra vida y provoca esa incredulidad. Ahora, ¿cómo es que el corazón y la mente están conectados? ¿Sí? Lo que hay aquí arriba también lo vamos a estar razonando o pensando. Y una persona que es incrédula, que de corazón lo describe corazón malo, ¿no? Dice: que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Una persona que tiene incredulidad es una persona que va a estar lejos de Dios. Y el consejo que da aquí el escritor a los hebreos es que no haya ninguno de vosotros que tenga esta clase de corazón. Mira, yo esto lo puedo creer, pero eso me parece medio mucho. Me parece que ahí ya te pusiste medio fanático, ¿no? A veces hay personas que de pronto se ponen incrédulas en el obrar de Dios. Cuando Jesús hacía un milagro, había muchos que de pronto no creían. ¿Recuerdan ustedes cuando fue curado ese cojo allí en el libro de Hechos? Y los fariseos lo presionaban para decirle: ¿quién te curó? ¿Por qué? ¿Cómo? No le daban gloria a Dios porque había sido curado. No, ellos estaban enojados porque había sido curado. Y eso era por la incredulidad que tenían en contra de Dios, de que Dios podía sanar. Era más importante sus creencias que lo que Dios obraba. Y nosotros tenemos que entender que una persona que es incrédula, ¿sí?, siempre le va a poner un pero a Dios. Y hay personas que de pronto le ponen peros a Dios en cuanto a su propia vida. Puede hacer esto, quiere hacer esto, vamos a predicar. Y sí, pero... ¿no? Nos agarra el pero. Y somos incrédulos en esa área. Eso de a poquito nos va a ir apartando de Dios. ¿Por qué? Porque jamás vamos a ver lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que esté a nuestra mano, dice la palabra, ¿sí? Y para ir viendo cómo Dios nos usa, cómo Dios usa nuestras vidas. Creerle a Dios siempre va a chocar con lo que creo que yo puedo hacer. Nosotros debemos creerle a Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, alguien dijo una vez: sí, pero yo voy a orar, pero no sé si se va a sanar. Nosotros tenemos que orar. Y es Dios el que va a obrar. Cuando nosotros depositamos la fe en lo que hacemos nosotros, está mal. No es a ver si lo convenzo a Dios, las palabras que yo utilizo. Algunos dicen: pero yo no sé orar bien, no me sale bien a mí, porque aquel sí que ora bien, pero yo me trabo, digo las cosas medias cruzadas. Eso no es depositar la fe en Dios. Estamos creyendo que de pronto somos elocuentes, que podemos armar unas frases que de pronto toque el corazón de Dios y... No podemos convencerlo a Dios. Dios utiliza vasos que son frágiles. Dios no usa a nosotros. Si fuera porque Dios tiene que usarnos a nosotros por la elocuencia que tenemos, por lo que somos, no veríamos milagros, no veríamos nada, no habría liberaciones, no habría sanidades.
porque somos un desastre. ¿No? Nos sacamos un poquito la careta y demostramos quiénes somos. Somos un desastre, ¿no? Comenzamos a hablar y nos trabamos. Por ahí empezamos a hablar algo y me fui, me perdí. Ay, ¿cómo vuelvo? Cuando empezamos a hablar, nos vamos por las ramas. No, ¿cómo hago? Siempre que sean la persona, van a estar todos esos problemas. Pero cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Dios nos usa, Dios no nos anula a nosotros. Dios nos dio a nosotros cada uno una capacidad de ser así como somos. Y usted no tiene que imitar a nadie para ser reconocido que Dios está en su vida. No tiene que comenzar a hablar como si fuera un predicador conocido. No tiene que imitarlo. ¿Sí? No tiene que empezar ahora, bueno, como Anacondia, oíme bien, Satanás. No. Usala si querés. Pero cada uno es así, como es. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender. Que Dios nos usa a pesar de lo que nosotros somos. Porque justamente lo vil y menospreciado de este mundo llamó Dios. A eso eligió Dios. No para que seamos una copia de fulano, que es conocido. No. ¿Recuerdan ustedes a esos hermanos que de pronto iban y echaban, teóricamente, andaban de un lado para otro, ministerio de liberación ambulante, y de pronto se manifestó uno y vinieron los 7 hermanos a tratar de librarlo? Y el demonio los mira, dice, comenzaron a decir, te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. El demonio se para y dice, yo a Jesús lo conozco y a Pablo también. ¿Pero ustedes quiénes son? Y ahí dice que salieron medio desnudos, corriendo, todo golpeado. Nosotros no podemos orar o imitar a alguien, hacer lo que hace el otro sin conocer al Señor. Nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios para que Él use nuestras vidas. No podemos imitar a alguien. Dios va a utilizarnos como somos nosotros, ¿sí? Con nuestra forma de ser, ¿sí? Y eso es simplemente por amor y por gracia de Dios. Que Dios se derrame en nuestras vidas y podamos ser de bendición a otros, ¿sí? Bien, otro enemigo de la fe, vamos a mirar 1 Corintios 10:10. Este enemigo que de pronto viene a ver si es este. Fíjense ustedes. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. A ver, repetimos. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Este enemigo es un enemigo que a veces nos enfocamos en las cosas negativas, ¿no? Porque cuando hay algo que de pronto nos enfocamos en cosas negativas, en lugar de darle la gloria a Dios y hacer las cosas para Dios, lo miramos desde nuestro punto de vista. Bueno, se subió la moto. Y nos enfocamos en las cosas negativas. Cada uno de nosotros tiene que enfocarse en las cosas positivas, ¿sí? Porque si nosotros nos enfocamos solamente en cosas negativas, vamos a terminar murmurando
vamos a terminar hablando. Y a veces decimos cosas fuera de lugar porque en lugar de hacer las cosas por fe, la miramos con ojos naturales. Y si usted mira algo con ojos naturales, seguro que le va a encontrar algún defecto, ¿sí? Y va a terminar murmurando, ¿sí? A veces esto va más rápido que esto, ¿no? La lengua va más rápido que lo que pensamos. Y lo largamos y lo decimos y terminamos murmurando o diciendo cosas fuera de lugar, que van en contra de nuestro andar por fe. Y es un enemigo de la fe, la murmuración. El hablar o el decir lo que nos parece en nuestra mirada natural, de pronto va a afectar al andar en la fe. Jeremías 17:5, vamos a buscar ese otro texto, otro enemigo, vamos a ver allí. ¿Vamos bien? Sí, estamos. Este texto es conocido, ¿sí? Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Una cosa que debemos aprender, que el enemigo de la fe también es enfocarse en las personas. A veces poner y confiar más en la persona que en Dios. Dios dice esto, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué dice el varón que confía en el hombre? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué dice eso? No dice el hombre que confía en el hombre. Comúnmente decimos el hombre que confía en el hombre, ¿no? Pero acá dice el varón que confía en el hombre. ¿Varón por varón de Dios? Varón por varón, formado por Dios. ¿Y hombre? Natural. Carne, natural. El varón es algo que está hecho imagen y semejanza de Dios. El hombre ha sido desfigurado por el pecado y está más abajo. Entonces el varón, el hombre de Dios, no puede confiar en el hombre. El varón de Dios tiene que estar depositada su fe en Dios. Cuando es bajar ¿no? un peldaño. Entonces por eso es que dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando el varón de Dios de pronto deposita su confianza en el hombre, ahí se aparta de Dios, ¿no? Es interesante notarlo, lo que Dios observa de nuestras vidas, ¿no? Cómo Él está mirando nuestras vidas. Y último texto, vamos a ir a Génesis. A ver, esto tiene que ser por acá, creo que es el 10. Más o menos, a ver. Sí. Génesis 3:10. Cuando Dios comienza a buscar a Adán, y Adán desaparece. Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y Adán en Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? ¿Saben que uno de los enemigos de la fe es esconderse de Dios? Es tratar de escaparse de Dios. No tenemos un lugar donde nosotros podamos escaparnos de Dios. No tenemos un lugar donde podamos decir, bueno, me voy a lo más profundo, no, ahí nos encuentra. Bueno, me voy a lo más alto, ahí también me encuentra. Acá
Adán trató de esconderse de Dios, por miedo, por temor, pero trató de esconderse de Dios. Cuando nosotros tratamos de escondernos de Dios, Dios siempre nos va a encontrar, ¿no? ¿Alguna vez le pasó a usted tratar de esconderse de Dios? ¿Tratar de escaparse? ¿Tratar de no dar la cara? Comúnmente cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes, cuando nos pasa algo que no lo entendemos, nos tratamos de escapar de Dios. Cuando a veces pasa después de una gran victoria, de que Dios haya obrado en nuestra vida de una forma, nos usó para algo o fuimos de bendición para alguien de alguna manera, después de eso viene un bajón. Y después no nos da la cara para aparecer. Nos tratamos de esconder de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de razonar, pensar por qué sucedió eso. Y no nos damos cuenta que somos de barro, simplemente. Ahí se expresa lo que somos. Lo difícil no es lograr las victorias, lo difícil es mantener una vida en victoria. Y es lo que tenemos que hacer, pero la única manera es tomado de la mano del Señor. De esa manera podemos estar, como dice la palabra, de gloria en gloria. Así quiere el Señor obrar en nuestra vida, de gloria en gloria, ¿no? Pasar de una victoria, pasar a otra más. Pero la realidad es que nosotros estamos como esos gráficos. De derrota, Bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, y misericordiosamente el Señor estira su mano y subimos. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces depositamos la confianza en otras cosas en lugar del Señor. Y entonces tratamos de escaparnos de Dios. ¿Por qué? Por temor, por miedo, por cobarde, porque razonamos mal. Porque si realmente razonáramos bien, nos daríamos cuenta que el único que nos ayudó y nos ayuda, sea la condición que sea que estamos, es Dios. ¿Y por qué nos escondemos de Él? Por vergüenza, porque no me da la cara, ¿y cómo hago? Es simplemente humillarse. ¿Y saben qué? Es todo lo contrario, la Biblia nos enseña, porque el que se humilla va a ser exaltado. Pero el que se exalta solo es humillado. Por eso a veces las victorias, cuando creemos, bueno, ya está, Dios me usó, ya nos agrandamos y, bueno, ese que se exaltó, Dios lo tiene que humillar. ¿Para qué? Para demostrarle, hey, fui yo el que obró. Te usé a vos, pero siempre soy yo. Pero cuando nos inflamos nosotros, bueno. Y cuando estamos mal, cuando estamos tristes, nos humillamos delante de Dios, Dios nos levanta. ¿Por qué? Porque es su gracia, es su misericordia. Porque Él desea lo mejor para nosotros. Así que no hace falta esconderse de Dios. No tendríamos que escondernos de Dios. Pero el problemita de Adán, de tratar de escondernos y taparnos con hojitas, sigue hoy. Miren, porque a veces nos mandamos una macanita bastante grande como la de Adán, ¿no? Se quebró el pacto. Entró el pecado al mundo. ¿Qué hago? Me hago unas hojitas. Nosotros nos mandamos una tremenda macana como similar a la de Adán y no te va a alcanzar las hojitas, ya sabemos que no alcanzan. Entonces, lo mejor es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre nos busca a nosotros. Y
le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Pero no le dice porque no sabe dónde estará, se me escondió, no sé dónde está, no. Simplemente para hacerlo reflexionar, para que él dé la cara. Y Dios también. Había un meme que era medio chistoso, ¿no? Porque había un policía encubierto, decía, estaba escondido atrás de un cañito, pero resulta ser que era un gordo y se le salía la panza por todos lados. A veces estamos así, nosotros, medio queremos escondernos de Dios y nos ve por todos lados. No nos podemos esconder de Dios. Su mirada está siempre. Y aún en ese pecado que estamos cometiendo, es una muestra de amor de que Él no nos consume. ¿No? No nos reta, sino por el contrario, espera que nosotros recapacitemos y nos acerquemos a Él. Entonces, hermanos, miren, ahí tiramos algunos puntos por los cuales a veces la fe decae, porque tenemos enemigos de la fe. La falta de conocimiento, la duda, el temor, la incredulidad, el enfocarse en lo negativo, en depositar la confianza en personas más que en Dios, el escaparse de Dios. Entonces, estas son algunas cositas que de pronto van trabajando sobre nuestra fe y la van debilitando. Y si no las atendemos a tiempo, nuestra fe queda débil. Por eso es importante siempre que nosotros podamos observar nuestra vida, porque no hay mejor persona para observar nuestra propia vida que nosotros mismos. Cuando Pablo dice en el servicio de la cena que cada uno tiene que juzgarse a sí mismo, tiene que probarse a sí mismo, mirarse a sí mismo. Es algo que tenemos que hacer a diario, no una vez al mes, para sentarnos a la mesa del Señor. Mirar nuestra conducta, nuestras acciones. ¿Por qué hice esto? ¿Qué quería sacar con esto? Nos va a mostrar a dónde tenemos nuestra fe. ¿Hacia qué tenemos nuestra fe? Si es hacia Dios, bueno, se van a ver obras buenas. Si estamos haciendo las cosas para el Señor, tiene que haber un buen fruto, como dice el Salmo 1, que leímos hace un rato. Entonces es importante que nosotros evaluemos nuestra vida, ¿sí? Y si nos sentimos así medio bajón en lo que es la fe, bueno, observemos a ver si es alguna de estas cositas no está de alguna manera comiendo, socavando ahí nuestra fe y nos está debilitando. ¿Sí? Que podamos estar atentos y reconocer, si necesito ayuda, orar. Decirle, Señor, necesito reforzar esta área, pedirte que me ayude. Si se ve medio débil, dígale a un hermano, vamos a orar por esto, necesito que me ayude, que me apoye en oración. ¿Sí? Cuando estamos, que no podemos solo, para eso es la congregación, para orar los unos por los otros. Amén. Pero siempre presentándolo todo delante del Señor, porque Él es el único que nos va a ayudar y nos va a mantener bien firmes. Y este tiempo es un tiempo donde necesitamos tener nuestra fe bien firme, no estar tambaleando. ¿Sí? Amén. Póngase en pie, por favor.